Amada familia de la fe, les saludo en este nuevo culto virtual. Espero que cada uno se encuentre bien en sus hogares y vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por el privilegio de poder congregarnos virtualmente. Gracias porque nos das la vida. Gracias porque nos das salud. En esta hora, Padre, te pedimos que saques, Señor, de este hogar y de cada hogar que está viendo este culto, toda distracción, Señor. Cancelamos, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que viene a distraernos y sea, Padre, usted ayudando, Padre, a cada uno a concentrarse en el mensaje que usted tiene para nuestra iglesia en este día. Saca toda idolatría de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Empieza a sacar, Padre, toda idolatría de nuestras vidas. Ayúdanos a autoexaminarnos y ayúdanos, Padre, a sacar toda adicción. Gracias, Padre, bendiga su palabra, Padre, que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este nuevo culto virtual lo he titulado Una familia de la fe. Una familia de la fe en este domingo 13 de diciembre del 2020, último mes de este año 2020. Y para desarrollar este tema, una familia de la fe, busque en su Biblia Romanos capítulo 12. Mientras usted lo busca, este va a ser nuestro texto central. La idea es que usted se quede ahí en su Biblia, en Romanos capítulo 12, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Y en los versículos que diga posteriormente, le recomiendo que usted anote y después pueda comparar, ¿cierto?, la lectura que yo le di, la palabra que yo expuse, y pueda ser de crecimiento para su vida. Entonces, el libro de Romanos, el capítulo 12, vamos a leer del verso 3 al 8, en este mensaje titulado Una familia de la fe. Dice así la palabra de Dios. Está hablando el apóstol Pablo, verso 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, está hablando de la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, el apóstol Pablo nos está ayudando a poder entender, amada iglesia, cómo conectar este evangelio al cual tú y yo creímos un día con nuestra vida cristiana, lo que yo le llamo el día a día. Entonces, eso es lo que nos está ayudando el mensaje de hoy a conectar este evangelio que un día cautivó nuestro corazón por la fe, por haber creído, ¿cierto?, en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creímos a este mensaje y Pablo nos está ayudando a conectarnos en esta fe con la vida cristiana del día a día. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir nosotros ahora que hemos sido bendecidos con las misericordias de Dios?
Hay un ejemplo, no lo busque, yo se lo voy a leer, usted lo anota. Esto está en Mateo 5, anótelo, Mateo 5, verso 14 al 16. Está hablando sobre la luz del mundo. Dice así la palabra, Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, lo que la palabra nos dice en Mateo es que la gente glorifique a Dios al ver nuestra conducta, nuestro día a día y nuestra vida cristiana. Que glorifiquen a Dios al ver tu vida, amado y amada. Entonces, hacer las cosas para la gloria de Dios significa dos cosas fundamentales. Un cambio radical en nuestra forma de pensar, ¿ya? Un cambio radical en nuestra forma de pensar y un cambio radical en nuestro sistema de valores. Y permíteme decirte que esa lucha es la que mata a muchos cristianos, muchas personas que creyeron al Evangelio, que estuvieron dispuestos a seguir a Cristo, pero cuando se vieron confrontados con la verdad de la palabra del Señor, decidieron dejar el camino porque simplemente no podían tener un cambio radical en el sistema personal de valores con el que nos desarrollamos y crecimos en este mundo. Entonces, esa es una lucha que mata a muchos cristianos. Debemos permitir, amada familia de la fe, que la luz de la palabra de Dios, esa luz que vino al mundo, ilumine nuestras mentes y ilumine nuestros corazones y saque de nosotros todas las mentiras con las cuales llegamos al Evangelio. Y ojo, muchos, lamentablemente, muchos hermanos, aún en el Evangelio, siguen llevando estas mentiras sobre sus vidas que adquirieron a lo largo de sus días de vida antes de que se les presentara el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, muchos siguen llevando esas mentiras que las tinieblas pusieron en nosotros y las llevan como un estilo de vida. Y lamentablemente están equivocados porque simplemente el Evangelio no le permitieron al Evangelio que entrara en lo más profundo del corazón y en lo más profundo de sus mentes. Entonces se desprende de lo que estoy enseñando que nuestra forma de pensar es un elemento fundamental en nuestra santificación. Lo voy a repetir, se desprende de lo que he dicho, que nuestra forma de pensar, que tu forma de pensar es un elemento fundamental en nuestra santificación o en tu santificación. Dice la palabra que porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, eso está en Proverbios 23:7 para el que anota. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Por lo tanto, tenemos que luchar para sacar estas mentiras de nuestra mente, de nuestros corazones, y que la luz del Evangelio pueda resplandecer en nuestras vidas. Entonces, volviendo a nuestro texto central de Romanos, ¿cierto? Donde está, usted tiene su Biblia. En este texto central, Pablo nos muestra tres áreas fundamentales en las que el Evangelio debe renovar nuestra mente. En relación al nuestro texto central, ¿cierto? Que está en el capítulo 12 de Romanos, versos 3 en adelante. Y la primera área es
El Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto a nosotros mismos. Y en el texto central está eso en el versículo 3, que dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, amados, necesitamos pensar correctamente en lo que respecta a nosotros mismos. Es decir, Luis debe pensar correctamente en quién es Luis y no pensar incorrectamente en lo que yo no soy. Y eso también lo tienes que aplicar tú. ¿Y por qué tenemos que aplicar eso? Porque todos tenemos la tendencia de estimarnos demasiado. Y además luchamos contra lo que le llamamos la psicología de este mundo, que es contrario a la palabra de Dios. Ahí hay otra lucha entre las muchas luchas que damos cada uno de nosotros. La psicología humanista dice que la mayoría de nuestros problemas son por la baja autoestima que tenemos nosotros, de nosotros mismos. Eh, si una persona es tímida o se aleja de los demás, según la psicología humana, dice que esa persona tiene una autoestima baja, cosa que yo como pastor, en donde voy a tocar los temas espirituales, no comparto. Yo creo que muchas veces las personas evitan juntarse con multitudes y no por un tema de baja autoestima, sino por un tema de cuidarse, eh, de cuidar la fe, de cuidar la mente, de cuidar el corazón, de no desperdiciar el tiempo en cosas vanas, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde cada segundo, en mi opinión, es de vital importancia. Entonces, en ese sentido, yo no estoy de acuerdo con la psicología humana, sino que espiritualmente creo que nuestro corazón tiende a intoxicarse con nuestro propio yo. Le ha tocado conversar con personas yoístas que hablan todo el rato de ellos y que al final uno debería rendirle una idolatría. A todos nos ha tocado personas autorreferentes y eso claramente no ha resplandecido el Evangelio de la cruz de Cristo en ellos. Eh, tenemos la tendencia a creer que somos más de lo que somos. Tenemos la tendencia a querer que otros nos vean como nos vemos nosotros mismos. Es decir, si yo me veo como simplemente un pastor inigualable en Latinoamérica, estoy cayendo en un error porque simplemente soy un instrumento más como muchos instrumentos y yo miro hacia arriba a tremendos hombres de Dios, gracias a Dios, porque yo sé que solamente Dios por su gracia, me tiene predicando a esta iglesia específica, porque es lo que yo puedo dar. Seguramente no puedo dar el ancho que necesitaría para administrar o para guiar una iglesia, una mega iglesia, porque simplemente no me daría mi capacidad. Y por eso le doy gracias al Señor por permitirme guiar a una familia de la fe, a una manada pequeña de la cual le estoy eternamente agradecido del Señor por el privilegio que me ha dado de ser pastor de esta iglesia. Entonces, cuando tenemos la tendencia de querer que las otras personas nos vean como nos vemos a nosotros mismos, muchas veces caemos en la jactancia y la jactancia no proviene de Dios. Es más, anótelo en el mismo libro donde está el texto central, en Romanos, el capítulo 3, le voy a leer el versículo 27 y 28. Dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No,
sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, Pablo está insistiendo en que la jactancia tiene un poder destructivo para tu vida, para mi vida y para la iglesia en general. En esta iglesia, ahora estoy hablando específicamente, en esta iglesia, todos, iglesia, fuimos salvados por haber creído en el mismo Salvador. Gloria a Dios por eso. Y esa fe que tú depositaste, que yo deposité en ese Salvador, fue un regalo de Dios. No fue un mérito a lo que yo soy, ni un mérito a lo que tú eres. Esa fe por la cual creímos para salvación es un regalo de Dios. Es decir, lo que nunca debemos olvidar en nuestra mente y en nuestro corazón es que por gracia somos salvos. Por gracia se reveló el Evangelio de la cruz de Cristo por la fe, por la misericordia de Dios y por su gracia. Entonces, siguiendo hablando de nuestra iglesia, el hecho de que alguien tenga más dones que los demás no lo hace superior a los demás. Todos somos cristianos y Dios no tiene hijos favoritos. Nosotros somos apreciados y amados por Dios Padre, porque estamos unidos a su Hijo por medio de la fe. Y eso es maravilloso, maravilloso. Somos todos iguales delante de Dios. Por lo tanto, no piense, amado, hablando de nuestra iglesia específica, que usted no tiene nada que aportar. Cada persona que ha llegado a la iglesia ha sido por la voluntad del Señor y cada persona que ha llegado a la iglesia tiene algo que aportar. Todos somos importantes, todos somos importantes. Enseñanza número 2 de nuestro texto central del capítulo 12 de Romanos. El Evangelio debe transformar nuestra manera de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Lo voy a repetir. El Evangelio debe transformar nuestra mente, debe transformar nuestra manera de pensar con respecto a los demás miembros de la iglesia. Y aquí está hablando en nuestro texto central del versículo 4 y 5, que dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tremendo. Entonces, todas las partes de nuestro cuerpo, estoy hablando del cuerpo físico, de tu cuerpo físico tienen funciones distintas, pero todas juntas forman tu cuerpo en el cual tú vives en este mundo. Eh, Cada parte entonces de tu cuerpo es indispensable para que tu cuerpo funcione. Lo mismo sucede en la iglesia, familia de la fe. Cada miembro de la iglesia debe beneficiar al resto de la iglesia y cada miembro de la iglesia debe beneficiarse del resto según los dones que Dios ha dado. Para que me entienda qué es un don, voy a dar una respuesta simple, ¿ya? Para que usted me entienda. Un don es una habilidad, ¿ya? Tal como usted tiene, algunos tienen habilidades manuales para hacer ciertas cosas. Un don es una habilidad que usted tiene o que yo tengo, una habilidad dada por Dios. Esa habilidad es fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro de la iglesia Dios en tiempo real, y esa función específica te la asignó Dios a ti y la asignó Dios a mí, ¿ya? Entonces,
para que usted vaya entendiendo. Dios te puso, amado, amada, en la iglesia Dios en tiempo real y te capacitó para cumplir una función específica dentro de esa iglesia, dentro de ese cuerpo, dentro de este cuerpo de creyentes. Como bien sabemos, Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Si las cosas no resultan, tenemos que analizar qué es lo que ha sucedido, porque vuelvo a decir, Dios no se equivoca. A cada uno de los integrantes de la iglesia Dios en tiempo real, Dios los llamó con un propósito y con una función específica. Función específica, por ejemplo, puedo poner el ejemplo de nuestro hermano Alberto en la congregación, una persona amada por toda la iglesia, porque Dios lo colocó con una función específica dentro de la iglesia. Yo le llamaría un ministerio de misericordia, de preocupación por los demás, de estar preocupado de llamar, de estar preocupado de alentar, de estar preocupado de saber cómo está cada integrante de la iglesia. Ahí estoy poniendo un ejemplo. Entonces, voy a profundizar un poquito más en este ejemplo de esa habilidad que Dios te dio y de esa función específica que Dios nos dio a cada uno de quienes integramos esta iglesia para desarrollar esa función específica dentro de esta iglesia a la cual nos llamó. Entonces, puedo profundizar más en relación a que Dios te capacitó y te dio una función específica y Dios te ha dado los dones no para ti, sino para la iglesia en la cual tú sirves. Tus dones son nuestros, de la iglesia en general, son de la familia de la fe, son de la iglesia donde Dios te puso. Es decir, mis dones, es decir, si yo estoy aquí como pastor, es porque Dios me puso acá, en esta iglesia. Si yo mañana digo, tengo una oferta para dirigir o para estar dentro de un grupo de los 4 pastores que dirigen una iglesia X donde hay 3.000 personas. Yo estoy fallando a lo que Dios me dio específicamente, la capacidad de predicar, la capacidad de ser un predicador, un pastor o un evangelista, porque Dios me capacitó para desarrollarlo en la visión de Él en una iglesia llamada Dios en tiempo real. Y yo lo voy a hacer primeramente porque Dios es soberano, porque amo el oficio de pastor y porque amo la iglesia en la cual Dios me puso. Entonces, como estamos hablando de la familia de la fe, quiero decir que tus dones son nuestros, son de la familia de la fe. Si se concreta y se desarrolla, gloria a Dios por eso. Si no se concreta y no se desarrolla, que tus dones estén para el beneficio de esta congregación y de la familia de la fe, tendríamos que revisar cuáles fueron las cosas donde fallamos o donde fallaste. Entonces, en nuestro caso como iglesia, tenemos que examinarnos en cuanto a nuestro servicio a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque claramente sé que nadie estaba preparado para una pandemia. O sea, no nos sorprendió, gracias al Señor. Por eso estamos acá. Pero a muchos fueron sorprendidos y el ministerio que se mantuvo sirviendo durante esta pandemia 24/7 fue el ministerio pastoral. Yo he seguido predicando, usted puede revisar los cultos desde el inicio de la pandemia hasta ahora, hasta fin de año, y yo he estado predicando estando sano y he predicado estando enfermo. Es decir, he cumplido la habilidad específica que Dios me dio para desarrollarla en medio de esta familia de la fe.
Entonces, continúo con el mensaje. Todos los otros ministerios, puede que me equivoque, que haya alguno que haya por ahí sobrevivido, eh, fueron derribados, fueron desactivados, fueron desconectados, se les puso una pausa durante la pandemia. No es una crítica, es un diagnóstico que lo estoy diciendo con amor, lo estoy diciendo con calma, para autoexaminarnos, porque si nos vuelven a meter en confinamiento, en cuarentenas, vamos a tener que dar el ancho y levantarnos y no cerrar por fuera incluso la iglesia virtual. No es una crítica, es un diagnóstico, es decir, hay ministerios que no funcionaron y no estoy culpando a las cabezas, solamente estoy dando un diagnóstico de la iglesia. Y sé que usted va a tener la madurez para entender lo que quiero compartir. Eh, Tendría que haber seguido funcionando un ministerio de amor, tendría que haber seguido funcionando un ministerio de jóvenes o un ministerio de niños y en mi opinión lo más importante, un ministerio de intercesión. Insisto, no estoy hablando de las cabezas, estoy dando un diagnóstico y esas cosas no han estado funcionando. Entonces, no podemos vivir nuestras vidas cristianas aislados de la iglesia, no se puede. Y aislados de la iglesia donde Dios te colocó. Insisto, Dios no se equivoca, por lo tanto, te animo a que te examines y ve, vamos a llegar a fin de año, haz una revisión, una autoevaluación para ver en qué parte para ver en qué parte Satanás te votó, en qué parte Satanás simplemente te hizo una zancadilla y simplemente te aislaste, te desanimaste y dejaste de desarrollar dones que Dios tiene y que tú sabes que los tienes. Y es necesario que lo hagas porque se vienen días difíciles y para eso necesitamos trabajar todos como congregación. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Por qué? Porque estamos unidos por la sangre de Cristo. Obviamente que eso es para los que se han convertido. Si hay alguien que no se ha convertido, simplemente esa sangre no tiene el poder porque tú no has aceptado ni has permitido que el Evangelio entre a tu vida. Entonces, ahora me va a entender por qué digo que el Evangelio nos debe transformar. Eh, Porque vivimos en una generación demasiado individualista. Vivimos en una generación de cristianos que no se congregan, y aquí estoy hablando de la iglesia a nivel mundial y antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas veces la pandemia y muchas veces te tocó compartir el evangelio con personas que te decían que ellos eran cristianos, pero que no necesitaban ir a la iglesia porque Dios tenía un trato especial con ellos, y eso es una mentira del infierno. No hay tratos especiales, no hay hijos especiales. Dios tiene sus instrucciones en su palabra y su palabra dice que hay tres cosas fundamentales, que es estudiar la palabra, obviamente estoy a las personas que se le ha revelado el Evangelio de la cruz de Cristo, eh, crecer a través de la palabra, mantenerse fuerte en la oración y congregarse. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Todo lo demás son engaños de las tinieblas y por eso este pastor está predicando con la verdad y no te miente para que tú te sientas cómodo o para que tú te sientas cómoda. Vivimos en una generación de cristianos a su manera y sabemos que es mentira los distintos tipos de cristianismo que hay. Hay un solo cristianismo que es verdadero, que es el cristianismo bíblico. El cristianismo que le saca hojas o le saca páginas a la Biblia es un cristianismo que tiene su fundamento en las tinieblas, porque el cristianismo que nosotros seguimos es el cristianismo de la palabra de Dios y de la Biblia. Por lo tanto, Iglesia, desarrollando este sermón de la familia de la fe, es necesario, te aconsejo que cultives amistades dentro del cuerpo de Cristo.
es necesario que no nos aislemos, que desarrollemos profundicemos en una amistad. Es necesario que compartas con hermanos que puedan hablar de la fe, que puedan hablar de la fe para que eso produzca un crecimiento, porque los tiempos, insisto, son peligrosos. Y quiero que anotes Primera de Corintios capítulo 12, porque aquí quiero, para empezar a concluir, quiero profundizar en por qué estoy predicando esto, porque la palabra dice, la palabra de Dios, que todos formamos un solo cuerpo. Lo voy a leer, anótalo, esto está en Romanos 12, perdón. Esto está en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así es, el cuerpo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Está hablando del cuerpo físico. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias, y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Tremendo, tremendo. Por lo tanto, si tú eres débil, si yo soy débil, somos partes indispensables dentro del cuerpo de Cristo. Que la palabra se revele a tu corazón. Tú eres importante. Tú eres importante. No te sientas débil, no te sientas menor, no te sientas inferior. No, no. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y más cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos de los otros. Lo repito, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos de los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Tremenda palabra. Tremenda palabra, que esa palabra nos ayude a ser un solo cuerpo en Cristo, a saber que cada uno tiene un rol importante, cada uno tiene una habilidad, cada uno tiene una función específica dentro de lo que se llama la iglesia, en este caso nuestra iglesia o nuestra familia de la fe. Y una iglesia no se sostiene solo en un pastor. Si bien usted me ve cada domingo a través del culto virtual, si bien ve eso, si el resto de los miembros de la iglesia no hace su parte, el cuerpo terminará atrofiándose. Por eso es importante el que está orando. Por eso es importante el que está orando. Por eso es importante tu oración. Es importante tu oración, amado y amada. No seas solo un espectador de los tiempos.
Tú tienes un deber, y ese deber es lo que compartía nuestro hermano Sergio Quiroga en la coordinación anterior, cuando él decía que él oraba por cada uno de nosotros. Ese ejercicio es fundamental. Te voy a dar lo que yo hago, no por ser referente, sino para que te puede servir. Lo que yo hago, recuerdo cuando predicaba y empiezo por la derecha y me acuerdo los que estaban sentados en la primera fila, luego en la segunda, en la tercera, hasta la última, y luego me voy en la izquierda y voy haciendo igual. Y es más, por honor al tiempo no lo voy a hacer, pero les puedo ir nombrando uno por uno, incluyendo los que se quedaban de pie al final. Haz eso, te puede servir. Recuerda con quién te sentabas al lado, quién estaba detrás tuyo, delante tuyo, y tú tienes la responsabilidad de orar por tus hermanos de la familia de la fe. Otra alternativa, no alternativa, otra obligación que tenemos es la intercesión por la iglesia. Tú estás intercediendo por, por el pastor, estás intercediendo por los ministerios, estás intercediendo por tus hermanos de la fe. Otra cosa por la que puedes hacer, levantar los brazos, me gustaría decir de los pastores, pero hay uno, levantar los brazos del pastor. Hay una responsabilidad de la familia de la fe, orar y levantar los brazos. La lucha es brava. Te lo digo porque el pastor está en la primera línea espiritual y los embates son distintos, los ataques son distintos. Entonces, siempre que uno forma parte de un cuerpo, tiene que orar por el pastor de la iglesia. Yo lo hice antes de ser pastor. En la iglesia que estaba, mis oraciones siempre iban hacia los pastores y los líderes. Otra forma de aportar a la familia de la fe es el que envía mensajes y se comunica, y también aporta el que lee esos mensajes y los responde. La indiferencia no forma parte de la enseñanza de la Biblia. Por lo tanto, toma esta palabra como exhortación. Mira, si todos nos aburrimos, si todos nos cansamos, si todos nos ofendemos, si todos criticamos lo que otros hacen y que nosotros no hacemos, no tengo duda de que un día anhelaremos con mucha tristeza una iglesia, porque la que tenemos, el enemigo la va a destruir si no despertamos de este colapso, de esta ceguera, de este hastío, de este cansancio, ponele el nombre que tú quieras. Pero como pastor necesito exhortarte, iglesia, necesito exhortarte. A mí me ha tocado en mi vida cristiana ver iglesias en las cuales, como dice la palabra, no quedó piedra sobre piedra. Iglesias que fueron destruidas por el avance de las tinieblas, porque no hubo ministerios de intercesión, porque nadie oró por el pastor y simplemente las tinieblas entraron y causaron una destrucción impresionante. A mí me tocó verlo y no voy a dar nombres obviamente, pero lo vi. Vi la caída de una iglesia y donde muchos se fueron al mundo y eso es terrible. Entonces, lo desafío a que haga su parte. Usted tiene una responsabilidad, cúmplala, haga su parte. Los que son papás, animen a sus hijos jóvenes, animen a sus hijos pequeños a que no se pierda esta conexión con la iglesia, a que no se pierda, a que valoren el esfuerzo de los que dirigen jóvenes, de los que han dirigido jóvenes, de los que dirigen los ministerios de niños o quienes han dirigido los ministerios de niños. Eh, que no nos quedemos sin ministerio de niños ni sin ministerio de jóvenes. Las estadísticas, lo he predicado muchas veces, dicen que si usted no mantiene una disciplina sobre sus hijos, si usted no mantiene una enseñanza cristiana sobre sus hijos, a los 10 años
Antes, recuerden que hablaba de los 18, de los 14, y esto ha ido retrocediendo por el avance del mal y por el avance de las tinieblas. Hoy día, a los 10 años, según las estadísticas en Estados Unidos, el niño, el mundo se los va a quitar porque se van a mundanizar. Otra exhortación para terminar: si usted solo se dedica a mirar este video, a mirar este culto y no hace nada, llegará un momento en que deseará volver atrás y ya será demasiado tarde. ¿Por qué será demasiado tarde? Porque sus hijos serán consumidos por el mundo. Y esto es una exhortación en amor, en base a la experiencia. Uno no es viejo solamente porque envejece, uno es más viejo, es mayor, porque hay una vivencia, y esa vivencia, cuando ha sido en el camino de Dios, tiene un valor. Tome, valore el consejo que le estoy dando. Valore este consejo. Mire, la misma responsabilidad que yo tengo de estar predicando acá durante todo el año, sano o enfermo, la misma responsabilidad la tiene usted de escucharme. ¿Por qué? Porque somos una familia de la fe, y por lo que le he enseñado hoy día, todos formamos un cuerpo, y no es más importante lo que hago yo de lo que usted hace. El que usted esté escuchando tiene la misma importancia de lo que yo estoy enseñando, porque así levantamos esta familia de la fe y levantamos esta iglesia. Entonces, para concluir, la última enseñanza, tercera enseñanza que da Pablo en relación a nuestro texto central: el Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de nuestros dones. El Evangelio debe transformar nuestra forma de pensar con respecto al uso de nuestros dones. Y ese es el verso 6 y 8 de nuestro texto central de Romanos 12. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir; el que enseña en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos usar nuestros dones para beneficios de los demás, para beneficio de nuestra familia de la fe. Por lo tanto, en la iglesia hay personas que tienen el don de servicio. Lo digo como pastor, que lo tengo claramente. Amado, amada, use ese don de servicio que el Señor le ha dado. Úselo. Sirva a la iglesia, sirva a sus hermanos en Cristo. Llame cada cierto tiempo a sus hermanos. Hay personas que tienen lo que yo le llamo un ministerio de amor o de misericordia. En ese amor, siga llamando, aunque no lo llamen, aunque no la llamen a usted. Dios le puso ese ministerio, porque si no, yo tendría que dejar de predicar, porque yo diría, bueno, a mí no me llama nadie. Entonces, como nadie me llama, es más, como nadie, o sea, yo también, o sea, te digo esto para que me entiendas. Eh, Hay un grupo de liderazgo, yo mando un mensaje y no contestan todos los líderes, entonces yo podría decir, bueno, no me están respetando. No, yo tengo claro de que Dios me llamó a servirlo, me contesten o no me contesten, a predicar el culto virtual, aunque hayan 5 personas de la iglesia conectadas, yo voy a seguir haciendo, porque yo fui comprado a precio de sangre por Cristo, porque a mí se me reveló el Evangelio de la cruz de Cristo, y por mi vivencia no lo voy a dejar, porque tiene un tesoro grande, tiene un valor muy grande para mí. Entonces yo no voy a caer en que por ciertas cosas van a cambiar la función que el Señor me entregó específicamente para la iglesia en Dios en tiempo real. Por eso te animo a que sigas haciendo esa habilidad, sigas desarrollando ese don especial que Dios te dio. No importa que no seas correspondido, no importa, no importa. Por eso te exhorto. Hay personas en la iglesia, amadas hermanas, amados hermanos, que tienen el don de misericordia, el don de amor. Llame, úselo, llame a sus hermanos, anímelos, anímelos. No le deje la carga al pastor de llamar. Yo no puedo, no puedo. Yo tengo que trabajar despiadadamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos quedamos con mi esposa
sin nuestro sueldo fue recortado, porque nosotros vivíamos de las administraciones de los arriendos, manejábamos, por poner un número, 30 arriendos. Y con la crisis económica, las propiedades empezaron a dejarlas. Hoy día tenemos muchas ofertas de departamentos y casas, perdón, de departamentos para arrendar, pero no hay arrendatarios. ¿Por qué? Porque hay gente cesante, hay cesantía, hay una crisis económica la cual se va a profundizar el próximo año. Entonces, producto de eso, nos hemos visto en la necesidad de trabajar más de lo que trabajábamos antes para poder seguir pagando nuestras cuentas. Y le comento eso para que entienda de que si usted deja que toda la carga la tenga yo o la tenga mi esposa, nosotros nos vamos a reventar. Nos vamos a reventar porque yo puedo tener toda la disposición, pero si la salud no me acompaña, obviamente que no voy a poder. Entonces, por eso lo estoy exhortando a usted como familia de la fe, donde todos tenemos importancia. Aunque no le contesten, llámelo. Hay un ejemplo, mi madre, le contesten o no, ella todo el año manda sus devocionales. Aprendamos de los buenos ejemplos. Ahí hay un buen ejemplo. Eh, llame a hermanos, llame al hermano, ore por los hermanos. Si puede, antes que nos encierren, comparta con un hermano. No es necesario que se junten 20 personas, pero se pueden juntar dos familias a compartir una once y a conversar un rato, a saber cómo está el uno, cómo está el otro, a orar unos por otros. Pero todos tenemos la misma responsabilidad porque todos formamos el cuerpo. Quise hacer este mensaje para que nos quede claro eh, de lo que estamos viviendo. Claramente hay un cansancio. Yo como pastor siento la carga de estar acercándonos a fin de año, eh, de, de hacer una proyección de lo que viene que no es bueno, no es bueno. Yo no voy a mentir, yo no, usted sabe, usted me conoce. En mi opinión, parte del amor ágape que la Biblia nos llama es saber quiénes forman parte de la familia de la fe. Si usted me conoce como pastor, sepa que yo no le voy a mentir cuando predico, no miento, no es mi costumbre. Yo por mantener hermanos, no voy a mentir, yo voy a decir la verdad. Si a alguien le gusta, perdón, si a alguien no le gusta la verdad y toma decisiones, no va a cambiar mi forma de predicar porque yo soy siervo de Jesucristo. Yo no puedo mundanizarme como lo puede hacer algunos pastores, hay muchos pastores buenos, estoy diciendo que no me puedo mundanizar como algunos pastores malos que predican para que la congregación esté bien, esté cómoda, escuche palabras bonitas. No, esa no es yo no me convertí así, yo me convertí para servir a Cristo y Cristo, usted lo conoce, es nuestro modelo a seguir. Así que ese es el mensaje de hoy, amada iglesia. eh, Titulado Una familia de la fe, un mensaje que tenía por finalidad exhortarte a que nos preparemos para lo que viene, ¿cierto? Lo más probable es que nos van a tener que poner cuarentena de nuevo, ¿cierto? Ojalá que sea en marzo y no en enero ni febrero, para poder tener un tiempecito, un pequeño tiempo de coinonía entre los hermanos. Ojalá que sea así, el Señor, Dios así lo permita. Pero si no es así, que estemos preparados y en la medida que cada uno cumpla el rol que tiene que cumplir, el rol de orar, el rol de interceder, el rol de exhortar, de llamar a los hermanos, eh, de tener una sonrisa, de contestarle al que quiera comunicarse, eso es maravilloso. Que el Señor nos ayude. Vamos a concluir orando. Gracias, Señor, por la palabra de hoy día, que esta palabra, que este mensaje quede plasmado en nuestros corazones, que nos sirva para crecer, Padre, que nos sirva para crecimiento, porque tu deseo, Padre, es que cada uno podamos crecer teniendo a Cristo, Señor, como nuestro ejemplo. Ayúdanos, bendice a cada familia, bendice el sermón, el título de este sermón,
una familia de la fe. Bendice a esta familia de la fe, que nadie se sienta menos, que nadie se sienta inferior, sino que cada uno desarrolle su talento, que cada uno desarrolle la habilidad específica que tú le has dado. Gracias, Padre, siga siendo el proveedor de esta iglesia, siga siendo, Padre, nuestro sanador. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, familia de la fe, que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo en el culto virtual, si Dios así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis.